dialogar respecto al diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, el objetivo del día de hoy es que cada uno de los presentes, ¿sí?, pueda solicitar correctamente un biomarcador y fundamentalmente sepa cómo interpretarlo. Con eso, obviamente, nos vamos a dar por muy bien servidos. Adelante. Entonces, ven ustedes que el laboratorio les ofrece una amplia variedad de biomarcadores que son empleados hoy en día como gold estándar para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. La idea es mostrarles cuáles son los criterios para saber qué pedir y cuándo pedir. De igual forma, ustedes van a interpretar el resultado de los mismos en relación al tiempo en que la prueba es solicitada. Y finalmente, pues, les va a permitir estratificar el riesgo, porque son predictores de pronóstico, y gracias al resultado de los mismos, la terapia se va a instalar y ustedes van a decidir, este paciente se maneja médicamente o le conviene un manejo quirúrgico, porque las complicaciones van a ser menores, porque la recuperación va a ser más rápida y voy a integrarlo mucho más fácilmente y rápidamente a su labor productiva. Dale. Para empezar, vamos a mostrar un caso clínico, algo con el que todos estamos familiarizados, sea porque hayamos sufrido una experiencia personal, ¿no?, en la sala de urgencia, en la consulta externa, en el ámbito familiar, en la calle, porque la historia es la misma. Es generalmente un varón de la quinta década que lamentablemente tiene un dolor precordial de gran intensidad, que se puede irradiar hacia la base del cuello o hacia el hombro izquierdo y que pues no para, no calma con el reposo y lamentablemente posee factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Entonces, esta es la historia típica. Este caballero, por ejemplo, es un fumador, ¿no?, una cajetilla diaria, es un hipertenso no controlado y tiene, obviamente, familiares en primer grado, un padre fallecido por infarto agudo de miocardio antes de los 50 años de edad. El signo característico es el dolor precordial, de gran intensidad. Es así como se describe clásicamente en los textos semiológicos. Pero déjenme decirles que lamentablemente no siempre los casos son de libro. Y el dolor puede ser obviamente a nivel abdominal, si el paciente tiene una neuropatía vegetativa o si por el contrario es un diabético. Lo cierto es que lo más importante es que ustedes puedan identificar si el paciente muestra o no factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y en lo sucesivo pueden obviamente tratarlo en su condición de riesgo. Ahora, por otro lado, hay variantes. Hoy en día se ha visto que también, obviamente, las mujeres, luego obviamente de la edad reproductiva, pueden obviamente tener un riesgo importante para la enfermedad vascular coronaria. Es decir, es importante también poder poner atención a algunos rasgos y algunos factores que puedan acompañar y que no necesariamente son los declarados convencionalmente. Desde hace varias décadas, la enfermedad isquémica coronaria resulta siendo la principal causa de muerte en los países del primer mundo. Y nosotros no somos obviamente ajenos a esta realidad. Es probable que en la década, hace 10 o 20 años atrás, era una patología del primer mundo. Los estudios a partir del 2000 obviamente sindicalizaban a que probablemente nuestro país constituía aproximadamente un 60% de bajo riesgo para desarrollar enfermedad vascular coronaria. Hoy en día las cosas han migrado tremendamente, y tenemos cada vez un mayor número de factores de riesgo y una incidencia más alta de infarto agudo de miocardio. Mi hospital, el Hospital 2 de Mayo, por ejemplo,
Es un hospital que en la sala de urgencias recibe un mínimo de 2 pacientes cardíacos en lo que va del día en la urgencia. Un hospital general. Y por lo menos 2 casos de infarto agudo de miocardio a la semana, para que tengan más o menos una idea, ¿no? Esto es un hospital general. Dale. Y bueno, la historia empieza así, ¿no? Con un dolor precordial de gran intensidad. Y eso que obviamente nos permite identificar al síndrome coronario agudo, aquel que se produce por una obstrucción, ¿no?, temporal o más o menos permanente de los vasos coronarios, aquellos que irrigan el corazón, las arterias coronarias, que generalmente resulta por una complicación de la placa ateromatosa, esta que se desprende y que forma finalmente un émbolo, o si es que obviamente viaja en el trayecto circulatorio, o probablemente se desprende parcialmente y ocasiona un trombo. Lo cierto es que obstruye la luz del vaso coronario y eso genera una serie de mecanismos que van desde la hipoxia hasta la injuria y la necrosis. Cuando nosotros queremos diagnosticar un síndrome vascular coronario, además de la clínica necesitamos algunas herramientas, algunos elementos importantes, y dentro de ellos está estipulado la aplicación de un electrocardiograma, además del uso de los biomarcadores de laboratorio. En el electrocardiograma nosotros vamos a poder observar si aparece clásicamente la elevación del segmento ST o la presencia de la onda aguda de necrosis. Entonces, hacia la izquierda vamos a tener evidencia para diagnosticar un infarto agudo del miocardio, pero esto es en la menor de las veces. La mayoría de las veces no aparecen estos cambios significativos. Pueden obviamente cursar con un electrocardiograma dentro de lo normal o con cambios inespecíficos, o por el contrario un ST deprimido. Entonces es aquí donde la labor del laboratorio cobra mayor importancia, porque si el biomarcador solicitado resulta positivo, entonces el paciente tiene criterios para ser diagnosticado como un infarto agudo de miocardio. La Asociación Americana de Cardiología, la Asociación Europea de Cardiología definen, ¿no?, como gol estándar para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio un biomarcador que se denomina troponina. Además, que nos permite sin lugar a dudas estratificar el riesgo, porque si es hecho de manera temprana, precoz, esos pacientes van a pasar a reperfusión inmediata, ya sea mediante una técnica de fibrinolisis para poder disolver el coágulo, el trombo, o probablemente mediante una técnica quirúrgica de angiografía. Dale. Pero ¿qué es un biomarcador ideal? Aquel que solamente se encuentra en la fibra miocárdica y por ende en ningún otro tipo de tejido. Aquel que obviamente como producto de la injuria o necrosis puede escapar libremente al torrente linfático o probablemente a la microvasculatura cardíaca, y puede ser dosado a nivel de torrente sanguíneo, que se libere rápidamente, pero que desarrolle un patrón que nos permita obviamente identificar este incremento de manera paulatina y en el transcurso de los días, que de alguna manera pueda ser fácilmente medible, que sea económico y que sin lugar a dudas esté en proporción directa a la magnitud del daño causado, a la extensión, ¿no?, de la fibra miocárdica dañada. Dale. Bueno, estos son, bien, tenemos a la mioglobina, a la troponina y al CKMB. En el eje de las ordenadas nosotros vamos a tener su presentación en días, en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas el nivel a partir del cual obviamente van a producirse las elevaciones. Una línea horizontal define el límite normal en el que estos proteínas, enzimas, puedan obviamente encontrarse hasta los niveles en la población normal, y por encima de esta línea los rangos patológicos. Entonces, en la curva A vamos a describir a la mioglobina, que como ya ven ustedes, se eleva precozmente y desaparece de la misma forma. En la curva B vamos a observar también un biomarcador que se eleva tempranamente, se eleva rápidamente hacia cifras importantes y después de algunos días
el descenso va a ser paulatino. Y por último, en la línea C vamos a encontrar la CKMB, que si bien es cierto, también se eleva de manera precoz, es probable que su vida media no va más allá de las 48 horas y pueda desaparecer también precozmente. Vamos entonces a observar. La mioglobina es el biomarcador que se eleva más tempranamente. Se dice que luego de los 30 minutos de producido el evento doloroso ya podemos encontrar cifras de mioglobina importantemente altas en el torrente plasmático. Pero es un marcador inespecífico. Al tener un peso molecular bajito, este peso molecular bajito le confiere la capacidad de poder liberarse rápidamente al extravascular. Obviamente tiene la característica de proteína enzimática en relación al grupo M y está obviamente en relación directa a la magnitud del tejido dañado. Siguiente. Bien, se eleva de 1 a 2 horas, el pico máximo es a las 6 a 8 horas y desaparece luego de las 24 horas. Inespecífico. De igual forma está presente en el músculo estriado, razón por la que pacientes con traumatismo múltiple pueden mostrar cifras de mioglobina de forma importante. Dale. Luego tenemos a la creatinina quinasa. Recuerden ustedes que la creatinina fosfoquinasa total tiene 3 isoformas, la BB, que es de origen cerebral, la MM, que es de origen del músculo estriado, y la NB, que es de origen de la fibra miocárdica. Esta enzima fue por muchas décadas empleada con mucha frecuencia para hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, probablemente hasta antes del año 2001, en donde obviamente aparece por consenso el mejor empleo de la troponina. El CKMB fue por muchos años el estándar de oro. Esta enzima es específica de la fibra miocárdica, pero hoy en día se conoce que también puede obviamente ser liberada a partir de la fibra del músculo estriado. Se eleva importantemente a partir de las 3 o 6 horas, pero su pico máximo lo hace fundamentalmente luego de 12 horas. Y a las 48 horas a 72 horas prácticamente no existe rastro de la misma. Hay un atributo importante que señalar respecto al CKMB y a la mioglobina. En muchas oportunidades, los pacientes que sufren de este tipo de patologías pueden sufrir complicaciones y desarrollan reinfartos. Y como la vida media de esta enzima y de la mioglobina son cortitas, aunado al aspecto clínico, nosotros podríamos evidenciar un nuevo pico de elevación tanto de mioglobina como de CKMB para poder sustentar el diagnóstico de un reinfarto. ¿Sí? Entonces es por eso que obviamente el CKMB es hoy en día una enzima que tiene también esta utilidad. Sí. Las troponinas. Vean ustedes, son proteínas estructurales del miocardiocito, forman parte del aparato contráctil. Tenemos 3 tipos de troponinas, las que obviamente utilizamos como gol estándar son 2, la T y la I. La troponina C forma parte del aparato contráctil que no escapa al torrente vascular, razón por la que forma un complejo que regula la activación de estos filamentos contráctiles. La troponina T tiene un peso molecular de 37 kilodaltons, es más pesada. La troponina I es una que tiene aproximadamente 23 kilodaltons. Esta característica, como ustedes van a poder inferir, hace que muchas veces la elevación en el torrente plasmático, cuando la sospecha es de una injuria, se deba a que la troponina I pueda liberarse más fácilmente. Ambas derivan de los genes específicos del corazón, tienen alta sensibilidad y especificidad. Estos son atributos fundamentalmente de los test para poder identificar la presencia o ausencia de la enfermedad. Las troponinas habitualmente forman parte del pool del citosol en menor proporción, de un 6 a 10%, y en su mayor proporción están en relación al pool estructural fundamentalmente de los organelos. Normalmente los sujetos sanos no deberían mostrar cifras de troponinas circulantes, ¿no? Excepcionalmente
algunos pacientes portadores de enfermedades crónicas pueden mostrar niveles muy bajitos de troponinas, por ejemplo, los pacientes en hemodiálisis o pacientes que de alguna manera desarrollan, ¿no?, complicaciones secundarias a patologías de fondo, ¿no?, enfermedades hepáticas o probablemente respiratorias, o incluso la sepsis, ¿no? Pues vean ustedes, las troponinas son el biomarcador de elección ideal en pacientes con síndrome coronario agudo para poder, obviamente, diagnosticar infarto agudo de miocardio por su alta especificidad y también sensibilidad, ¿no? Van a permitir identificar el riesgo y, por ende, favorecer, ¿no?, la pronta recuperación de muchos de los pacientes gracias al empleo de las terapias de reperfusión, tratamientos fibrinolíticos o probablemente algunos otros procedimientos invasivos, angiográficos. Vean ustedes, esta es la troponina I, se encuentra tanto en el atrio como en el ventrículo, ¿no? Tienen isoformas cardíacas que se elevan desde las 2 horas de presentado el problema, ¿no?, doloroso, y pueden estar en relación inicialmente a una lesión miocárdica menor, y allí se eleva la fracción citosólica, o una lesión miocárdica mayor, en donde con mayor liberación de la fracción miofibrilar. La vida media de la troponina I es probablemente hasta los 7 o 9 días, y las cifras que se manejan pues oscilan entre los 0,034 nanogramos por mililitro. Hay que recordar que hoy en día se tiene la aparición de una nueva generación de troponinas, las denominadas ultrasensibles. Cada vez que ustedes vean, ¿no?, un inserto en donde se fijen estas, la traducción es 100 veces más sensibles, ¿sí? Es decir, que tienen la posibilidad de poder identificar cifras cada vez más pequeñitas, ¿sí? Y por ende los diagnósticos pueden ser hechos de forma mucho más temprana. Vamos. Esta es la otra forma de troponina, la troponina T. Fue patentada inicialmente por los laboratorios Roche, quien tienen obviamente la patente. Nos permiten hacer diagnóstico precoz de infarto. Se eleva dentro de las 3 a 4 primeras horas de producido el evento doloroso. A su vez muestra 2 formas, la citosólica y la miofibrilar. Para esta, la T 6,6% constituye la forma citosólica. Vean ustedes, nos permiten tanto el diagnóstico de la lesión menor como la lesión mayor. Y podemos encontrar cifras muy pequeñitas en sujetos sanos. La troponina T, ¿no?, ultra sensible, se halla en cifras más o menos entre 14 a 30 nanogramos por litro. Ultra sensible significa 100 veces más sensible que la generación anterior, razón por la cual el diagnóstico puede ser hecho tempranamente, mucho más tempranamente. Dale. Vean ustedes, esta troponina T podemos encontrarla más o menos hasta los 10 o 14 días de producido el evento doloroso, y es importante que recuerden que muchos pacientes en diálisis pueden mostrar cifras de troponina T circulando en pequeñas proporciones, razón por la que definitivamente en esos pacientes es importante conocer los antecedentes o factores de riesgo, así como las manifestaciones clínicas y los cambios electrocardiográficos. Bueno, en síntesis, estos son los marcadores. Vean ustedes la línea horizontal punteada en naranja, nos dice que para algunos pacientes es posible que encontremos cifras muy pequeñitas de troponina, cuando obviamente nosotros vamos a considerar estas cifras para interpretar un infarto agudo de miocardio, cuando en una población sana podamos dosar los niveles de troponina y encontremos que en el 99 percentil, es decir, en aquellos pacientes sanos en donde la cifra de troponina ha sido el valor más alto, a partir de ese valor recién podríamos considerarlo como patológico. Entonces, el valor considerado para el diagnóstico es aquel que encontramos en el 99 percentil, ¿no?, de los valores identificados en la población sana. Troponinas se elevan a partir de las 2 a 4 horas de producción del evento doloroso y persisten de 5 a 14 días, dependiendo del tipo de troponina a solicitar, ¿no? Es importante el patrón de elevación.
En la mayoría de estudios se describen que los valores iniciales pueden ser considerados en su mayoría como los más importantes para el diagnóstico. Pero hoy en día se sugiere que se soliciten probablemente 3 horas posteriores a este nivel basal para poder establecer un cociente, ¿no?, o un patrón de elevación de las troponinas en lo que va del tiempo, ¿no? Es importante mencionar que antes, cuando no se disponían de troponinas, probablemente había un subdiagnóstico de infarto agudo de miocardio. Hasta un 30% de los pacientes eran diagnosticados tan solo como una angina. Hoy en día, gracias al advenimiento de las troponinas, se pueden diagnosticar de infarto hasta un 30% más de aquellos que en antaño eran considerados solo como un síndrome anginoso. Es importante también considerar que los diagnósticos deben ser hechos en un contexto, cuando existen características clínicas, ¿no?, el dolor precordial, ¿no?, la mayoría de veces de gran intensidad y de irradiación clásica, el electrocardiograma con los cambios significativos y probablemente, ¿no?, para diferenciar, ¿no?, correctamente si ese cuadro doloroso corresponde o no a una angina o a un infarto, el biomarcador, troponinas. ¿Vale? Bien, esta es la revisión bibliográfica y pasamos luego a las dislipidemias. ¿Dale? Para este tema, lo importante es que recordemos cuál es la definición de una dislipidemia, una alteración en el metabolismo de los lípidos. Veamos que la prevalencia resulta siendo cada vez mayor en nuestro medio, fundamentalmente por estilos de vida poco saludables, llámese dieta, sedentarismo y probablemente hábitos nocivos. Por otro lado, vamos a identificar aquellos valores normales de lípidos sanguíneos y aquellos que resultan siendo patológicos, fundamentalmente porque están en asociación con la enfermedad vascular coronaria. Y por último, vamos a recordar cuál es su contribución respecto al síndrome metabólico. A ver. Bien, entonces, esta imagen nos va a permitir, obviamente, hacer algunos alcances, ¿no? La paciente es una mujer por encima de la 5ª década de la vida, no tiene sobrepeso u obesidad, definitivamente tiene factores de riesgo asociados cuando se cataloga, ¿no?, con un estado premenopáusico o menopáusico, vamos, y con un sobrepeso importante, ¿no?, como vamos a observar. Entonces estamos frente a una mujer de 54 años, es una diabética desde hace años, 10 años de diagnóstico, y tiene como fecha de última regla 4 años atrás. Ingiere hipoglucemiantes orales, tiene una vida sedentaria, no desarrolla actividad física alguna, y una hemoglobina glicada en 12%. O sea, tiene un mal control de la enfermedad de fondo, de la diabetes mellitus. La glicemia es 120 el día de hoy, la presión está en 160/95, y estos son el perfil de sus lípidos: colesterol total 370, HDL 27 miligramos por decilitro, triglicéridos 120 miligramos por decilitro, y nos piden que calculemos el riesgo cardiovascular. Entonces, de primera intención, nosotros vemos que la paciente tiene una hipercolesterolemia, ¿no?, una disminución importante del HDL colesterol, y los triglicéridos se encuentran todavía dentro de los normales. Vamos. Para recordar que obviamente esta molécula, un derivado del ciclofentano peridrofenantreno, el colesterol, resulta siendo importantísima para la síntesis de las hormonas de la corteza suprarrenal, la síntesis de las membranas, la síntesis de vitaminas liposolubles. Entonces es importantísimo garantizar la ingesta de al menos 700 miligramos de colesterol diario para satisfacer las necesidades vitales. Vale. Pero recordemos que estas moléculas, estas fracciones de los lípidos, resultan siendo moléculas poco solubles y requieren necesariamente un transportador, ¿no?, o hacerse polares más bien, para poder finalmente circular por el torrente plasmático. Entonces vean ustedes que dentro de la composición de estas lipoproteínas, que son la forma en la que pueden viajar, ¿no?, y finalmente ser depositadas en tejidos en donde el metabolismo resulta siendo alto, dos son de principal atención, ¿no?, aquellas que corresponden a la CLDL, que son las moléculas aterogénicas por excelencia, y aquellas que depositan
el colesterol hacia el resto de tejidos gracias a su receptor B100, y aquellas otras que están marcadas, las HDL, que se encargan del transporte reverso, es decir, de distribuir ese exceso de colesterol y regresarlo hacia el hígado o aquellos otros órganos como la corteza suprarrenal para ser empleados en la síntesis de hormonas, ¿no?, esteroideas. Ven ustedes que la composición en relación al colesterol, a triglicéridos y fosfolípidos es completamente distinta. Mientras las HDL tienen un gran contenido proteico, el porcentaje está por encima de 50, las LDL tienen un gran porcentaje en contenido de colesterol, ¿no?, estrificado y libre. Y es por ello que en lo sucesivo vamos a referirnos a estos adjetivos como LDL, lipoproteína aterogénica por excelencia, y HDL, lipoproteína de cardioprotección o benefactora. ¿De qué depende de que la concentración de los lípidos se halle dentro de un balance? Fundamentalmente de la actividad de los complejos enzimáticos y a su vez de los receptores. Vean ustedes que los complejos enzimáticos, lipasa lipoproteica y obviamente demás complejos enzimáticos, requieren tener una actividad importante para formar cada una de estas fracciones de lipoproteínas. Y por otro lado, aquellos receptores de lipoproteínas resultan siendo fundamental para activar los complejos enzimáticos, las apoproteínas, y también para la interacción con sus receptores. Bien, entonces mencionábamos que las lipidemias se producen por alteraciones o defectos metabólicos, y estos pueden ser primarios o secundarios. Secundarios a enfermedades de fondo, generalmente diabetes mellitus, trastornos endocrinos, que generan no solamente una alteración del metabolismo de los glúcidos, sino que comprometen además el metabolismo proteico y lipídico. Los primarios, que generalmente tienen un carácter genético y que van a ser los responsables de las denominadas dislipidemias primarias. Todas estas alteraciones van a producir un envejecimiento vascular importante y van a acelerar el proceso de aterosclerosis. Todos nosotros, lamentablemente, desarrollamos desde la formación estrías grasas. Las necropsias de los recién nacidos pueden obviamente documentar que las estrías grasas están presentes antes del nacimiento de los individuos. Son factores genéticos y ambientales aquellos que van a favorecer que estas estrías grasas pueden evolucionar en el tiempo y desarrollar lo que conocemos hoy en día como placas ateromatosas. Y estas placas ateromatosas son las que finalmente van a producir un mayor riesgo cardiovascular cuando se complican, porque pueden desprenderse de manera parcial o de manera total. Y cuando esto ocurre, van a desencadenar la formación de émbolos o de trombos que van a obstruir fundamentalmente a los vasos coronarios. Dentro de las hiperlipemias primarias, una de las más frecuentemente descritas es la hipercolesterolemia familiar, y que puede ser monocigota o heterocigota. La prevalencia del lípido es en realidad a expensas del LDL colesterol, y se consideran cifras importantes para el homocigoto cuando este colesterol está por encima de 600, y para el heterocigoto cuando está por encima de 300 miligramos por decilitro. Aquí el consenso ha estipulado que son varios los factores a partir de los cuales se adquiere esta hipercolesterolemia familiar, pero uno de los más conocidos son las alteraciones relacionadas al gen del receptor, del HDL, el receptor BL. Bueno, existen otro tipo de alteraciones que consideran probablemente factores poligénicos, y otros que por ende también alteran complejos enzimáticos como la lipasa lipoproteica, en donde el trastorno va a ser fundamentalmente una hiperkilomicronemia,
el paciente va a tener kilomecrones en gran proporción circulando y también, sin lugar a duda, los triglicéridos pueden ser responsables incluso de cuadros de pancreatitis aguda. Bien, y esto es lo que les comentaba, es a partir de un depósito anómalo de colesterol por parte del LDL, el endotelio vascular. Esta se puede oxidar y va a generar un depósito cada vez mayor, sin control alguno, y por ende van a mediar la proliferación de una serie de mediadores inflamatorios que van a hacer que se depositen elementos, ¿no?, quimiotácticos y algunos residuos. Muchos consideran que esta formación anormal puede ser el origen de la denominada placa traumatosa, en donde se han encontrado algunos determinantes antigénicos de algunos componentes, por ejemplo, de bacterias, ¿no?, del Helicobacter pylori. Bien, entonces veamos pues que las HDL van a tener esta función en relación a favorecer el transporte reverso del colesterol hacia el hígado y la corteza suprarrenal, y van a tener un factor fundamental respecto a la acción del endotelio vascular, ¿no?, para valorar un mecanismo en la vasorelajación o dilatación del endotelio. Así se forma la placa traumatosa a partir de una estría grasa y finalmente contempla en la placa que se complica y que se desprende. Bien. Dale. Las hiperlipemias primarias o genéticas. Hoy en día es un problema importante en nuestro medio. Asimismo, el artículo que va a ser motivo de la evaluación es un artículo de hipercolesterolemia familiar, es un consenso, está colgado ya, a partir de la cual se va a generar la evaluación, ¿no? Y dentro de las secundarias tenemos a la diabetes, a la obesidad, al alcoholismo y a la ingesta de fármacos, dentro de los cuales tenemos los diuréticos como las tiazidas e indudablemente los andrógenos y los corticosteroides. Hoy en día también es importante mencionar que como parte de las hiperlipemias, como parte de las dislipidemias, existe un concepto que se debe recalcar. Una dislipidemia puede ser una hiperlipemia, frecuentemente conocida, pero también una hipolipemia. Y el caso característico es el de la disminución del HDL colesterol, ¿no? Esta disminución constituye hoy en día de forma muy reconocida como un factor de riesgo cardiovascular importante, ¿sí? Entonces la disminución de las alfa-lipoproteínas resultan en un factor de riesgo cardiovascular importante, ¿no?, y es una hipolipemia. Yo les comentaba que el defecto del gen del receptor del LDL es hoy en día la causa principal de la denominada hipercolesterolemia familiar, ¿no? Un problema muy frecuente en nuestro medio y en todo el mundo. Hoy en día se habla de que ocasiona no solamente una pérdida social importante, porque es obviamente una enfermedad silente que conlleva no solamente un riesgo cardiovascular importante, sino manifestaciones cutáneas y sistémicas que sin lugar a duda disminuyen la capacidad productiva y económica del poblador. ¿Dale? ¿Cómo se llega a hacer el diagnóstico de laboratorio? Bueno, entonces vean ustedes, mediante la solicitud del perfil de los lípidos, nosotros podemos conocer los niveles del colesterol total, del colesterol LDL, HDL, LDL y triglicéridos. El laboratorio tiene la posibilidad de hacer dosajes, ¿no?, de cada una de estas fracciones de los lípidos, de tal manera que si se hallan dentro de los intervalos considerados como de rango normal, podemos decir que están pues dentro de lo habitual, y si por el contrario están por encima de los mismos, decimos que el rango es patológico. Es fundamental evaluar los antecedentes personales y familiares, ¿sí? Cuando se habla de una hiperlipemia familiar, hablamos de que probablemente en la familia existen muchos miembros comprometidos con alteraciones importantes que se pueden observar a simple vista. Pueden aparecer lesiones cutáneas como placas a nivel de la piel, en los tendones, flexores o extensores,
Y asimismo, estas placas pueden depositarse a nivel de los párpados, ¿no? Comúnmente conocidas como los antelazos, ¿no? Se toman los primeros, se antelasman los segundos. Es importante que cuando se trata de alteraciones primarias, vienen asociadas a alteraciones cardiovasculares a temprana edad. Muchos de esos niños, antes de la segunda década de la vida, pueden presentar obviamente un síndrome coronario agudo, ¿no? Una angina o un infarto. Esa es la razón por la que precozmente deben ser educados, evaluando una dieta que garantice un aporte balanceado de estos nutrientes, una actividad física regular y probablemente en algunos o muchos de los casos tratamiento farmacológico. Para efectos del dosaje es importante analizar que las muestras deben ser frescas y los pacientes deben mantener por lo menos un ayuno de 12 a 14 horas, fundamentalmente para el dosaje de los triglicéridos. Para los niños es obviamente unas 4 o 6 horas menos, ¿no? La prevención en la población que no tiene antecedentes familiares se denomina de tipo primaria. Estos son los valores que deben obviamente aplicarse a la población en general que no muestra ningún antecedente o factor de riesgo personal o familiar. Es decir, los niveles del colesterol deben estar en el orden de menor de 200 miligramos por decilitro, ese es el rango deseable. Si están entre 200 y 239 será un límite alto, y por encima de 240 miligramos por decilitro será un nivel bastante alto. Dale. En la población general, el HDL colesterol debería estar por encima de 40 miligramos por decilitro, idealmente por encima de los 60 miligramos por decilitro. ¿Dale? Cuando hablamos de los triglicéridos, estos deberían estar por debajo siempre de 150 miligramos por decilitro. Serán obviamente levemente alto, entre 150 y 199, alto definitivamente por encima de 200 y muy alto cuando obviamente están cercanos a los 500 miligramos por decilitro. En lo que corresponde a la prevención primaria, para el LDL óptimo debería estar entre 100 a 129 miligramos por decilitro, levemente alto entre 130 y 159, alto entre 160 y 189 y muy alto por encima de 190. Dale. Bien, ahora veamos la prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención secundaria, cuando obviamente el paciente tiene antecedentes de enfermedad vascular coronaria o hay antecedentes familiares de enfermedad, ¿no?, en relación al metabolismo de los lípidos, entonces hablamos de una prevención secundaria y los niveles son otros, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de que ha habido presencia de enfermedad vascular coronaria, el límite del LDL debe ser por debajo de 100 miligramos por decilitro. Un poquito más tolerantes, si observamos que el paciente no tiene enfermedad vascular coronaria, pero probablemente tiene más de 2 factores de riesgo para la misma, entonces se le permiten que el LDL deba ser menor de 130 miligramos por decilitro. Y un poco más tolerantes, cuando en ausencia de enfermedad vascular coronaria y ausencia de 2 factores de riesgo cardiovascular, el paciente pueda todavía mantener niveles del LDL colesterol en 160 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, esto es prevención secundaria, ¿no? Pacientes que tienen o que son portadores de enfermedad vascular coronaria, que han tenido un evento o que obviamente tienen antecedentes familiares en torno a estos cuadros. ¿Vale? En relación, obviamente, al HDL colesterol, se dice que estos deberían estar idealmente, ¿no?, por encima de 45 o por encima de 40 miligramos por decilitro. Será obviamente un riesgo muy alto si el paciente posee una cifra menor de 25, estamos hablando probablemente de una hipolipemia, de una alfa-lipoproteína disminuida, y tendrá obviamente un riesgo muy bajo cuando la cifra está por encima de 55 o 60 miligramos por decilitro. ¿Vale? Hoy en día existen muchas instituciones que obran a favor de un programa de educación para mantener obviamente el control en los lípidos sanguíneos. Esta es una organización, la LC,
EP, ¿no?, que es un programa nacional de educación para mantener, ¿no?, cifras de colesterol estable. Y tiene diferentes grupos activos y biopaneles. El 3 es aquel que corresponde al tratamiento para adultos, en donde obviamente menciona algunas recomendaciones, ¿no?, que obviamente se describen que es importante, ¿no?, que los lípidos se mantengan bajo control porque resultan siendo tremendamente peligrosos por su asociación a las enfermedades cardiovasculares y también a la presentación del denominado síndrome metabólico, que de por sí tiene también un factor de riesgo porque mantiene una intolerancia a los hidratos de carbono y está asociado también a cifras de insulina muy altas. Es importante que obviamente la población conozca que existe un riesgo que puede ser medido o que puede ser estimado. Uno de los más ampliamente utilizados es el índice de Castelli o índice aterogénico, que se calcula, ¿no?, cuando obviamente se relaciona la cifra de colesterol total respecto a la concentración del HDL, y que en la población normal debería estar aproximadamente en 3 o 4. Bien, entonces ellos mencionan que es importante que se conozca que mantener niveles adecuados del HDL constituyen una carga suficiente para manejar el total de colesterol, y los métodos que a la fecha existen para el dosaje directo deben obviamente estandarizarse. Lamentablemente no en todas las realidades se pueden medir directamente las cifras de los lípidos sanguíneos y todavía existen poblaciones en donde los lípidos son estimados a partir de ecuaciones. Una de las que ustedes aprendieron en bioquímica fue la ecuación de Friedman, esa fórmula en la que ustedes calculaban que el colesterol total equivalía a la sumatoria de todas las fracciones del colesterol, y de esa manera podían estimar el colesterol LDL, ¿no? Les comento que a la fecha todavía sigue vigente en algunas latitudes. También existe otra, que es la fórmula brasilera, en donde el cálculo del LDL se puede estimar a partir de esta ecuación. Si ustedes multiplican 0,7516 por la diferencia que existe entre el colesterol total y el HDL, puede ser un buen indicador del colesterol LDL. Bueno, entonces esa es la realidad, ¿no? Muchos países pueden medir directamente las cifras de los lípidos, otros en tanto pueden estimarlas, sea una realidad o sea la otra. Todos debemos obviamente estar de acuerdo en que manejar la cifra de los lípidos resulta siendo un paso muy, muy importante para minimizar, ¿no?, el gran riesgo que tiene esta población de sufrir complicaciones cardiovasculares. Retrocede un poquito. Se dice que las mujeres en edad fértil pueden obviamente manejar niveles del HDL y colesterol en cifras mayores. Sin embargo, dada la menopausia, el riesgo se hace el mismo respecto al varón, e incluso existen estadísticas de que el riesgo se incrementa cuando probablemente la mujer tiene una actividad productiva importante, se hace cargo del hogar y tiene obviamente factores de estrés asociados. Es probable que el riesgo de sufrir un infarto sea tan igual o superior al de un varón. Y lo que es peor, que cuando una mujer desarrolla un síndrome doloroso, ¿no?, torácico o un dolor precordial de gran intensidad, muchas veces la atención inicial que recibe no se piensa en la posibilidad de un infarto. En la mayoría de las veces es condicionado como un síndrome histérico o probablemente una patología asociada, pero para llegar al diagnóstico de infarto o de miocardio probablemente tardan el doble de tiempo de lo que probablemente atañería al diagnóstico de un varón. Y es por ello que se complican en mayor proporción. Los infartos en mujeres que en varones tienen una mayor tasa de complicaciones en base a que el tiempo en que se tarda para llegar a hacer el diagnóstico definitivamente es casi el doble que el que obviamente se emplea para hacerlo en un varón. Y por último, que obviamente hay que siempre rescatar que las cifras del HDL colesterol deberían estar siempre en cifras superiores a 35 miligramos por decilitro, y eso solo se puede obviamente
obtener gracias a una actividad física regular, a una dieta balanceada, al aporte de lisocitina, que garantiza que esta fracción pueda ser formada en esta proporción. ¿Dale? Muy bien, miren ustedes, Lice Castelli, promedio de 3,5, ¿no? Un índice mayor, podríamos obviamente ¿Aló? Bien, entonces tener un índice Castelli de 9,7 o más es triplicar el riesgo de desarrollar un infarto agudo de miocardio en un plazo corto. ¿Vale? El síndrome metabólico. Probablemente la resistencia a la insulina sea el denominador común para catalogar a un síndrome metabólico, ¿no? Es un concepto clínico, se asocian varios factores de riesgo, ¿vale? Vean ustedes, hipertensión con dislipidemia, intolerancia a la glucosa con hipertensión, intolerancia a la glucosa con dislipidemia, cada uno de ellos por separado aporta a ser un factor de riesgo importante y combinados son sin lugar a duda factores que van a determinar la presentación del síndrome metabólico, ¿vale? Entonces la presencia de una de estas condiciones, diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, más dos de cualquiera de estos criterios, obesidad, ¿no? Un índice de masa corporal por encima de 29,9, microalbuminuria positiva por encima de 20 microgramos por minuto, hipertrigliceridemia o hipertensión arterial, son los criterios que define la OMS para contemplar el síndrome metabólico. ¿Vale? Bueno, este es el artículo que les comentaba yo en relación a la ecuación brasileña, ¿no? Una forma también sencilla de poder estimar el LDL colesterol cuando no se tiene la infraestructura necesaria para hacer el dosaje directo de los lípidos. ¿Vale? Bueno, esta tesis, ¿no? Hace algunos años nosotros hicimos un estudio en la Hospital 2 de Mayo y replicamos el modelo de Framingham en colegas, lo seguimos por 20 años y estratificamos su riesgo, dentro de los cuales aproximadamente un 25% de los colegas mostraban un riesgo alto en relación a enfermedad vascular coronaria. Porque a pesar de que tenían la educación, el conocimiento, el sedentarismo y algunos hábitos nocivos, así como la obesidad, fueron los factores prevalentes que hicieron que su riesgo sea alto. Hace más de 40 años, Framingham fue responsable de hacer un estudio multicéntrico para poder estratificar el riesgo cardiovascular en Estados Unidos. Y bueno, miles de pacientes ingresaron al estudio. En el estudio existían fundamentalmente 6 categorías, a partir de las cuales 6 factores de riesgo estudiados en esta oportunidad: la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la diabetes mellitus, la obesidad y el tabaquismo. Entonces, en base a estas características se desarrolló un score, ¿no? Y esta puntuación era la que obviamente se correlacionaba con el riesgo cardiovascular, ¿no? Un riesgo cardiovascular alto cuando indudablemente estaban presentes estas características y un riesgo cardiovascular bajo cuando probablemente estaban ausentes. Ese mismo estudio fue más o menos replicado por esta parte del mundo, por Latinoamérica, en varios países, y más o menos por el año 2000. Entonces en Latinoamérica se estableció que aproximadamente la población tenía un 60% de la población evaluada tenía un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular. Han pasado casi más de 15 años y definitivamente estas estadísticas han tenido un vuelco tremendo, ¿sí? Porque lamentablemente los factores de riesgo se han incrementado, el sedentarismo y los estilos de vida poco saludables han hecho que sin lugar a dudas nuestra población para el 2020 alcance cifras muy similares a los países del primer mundo, ¿no? Entonces eso es lo que esperamos, que obviamente
las células de lipidemia sean cada vez crecientes, que los infartos agudos de miocardio sean crecientes, porque al no poder identificar correctamente qué factores pueden o no tener control en la población, estos sin lugar a dudas se van a desbordar y van a ser responsables de que cada vez nuestra población tenga patrones muy similares a los países del primer mundo en relación al riesgo cardiovascular. A ver. Entonces yo les decía que este artículo, que es el del doctor Mata, va a ser motivo de la evaluación de esta clase. Entonces hay 10 preguntas para que ustedes puedan obviamente bajar el artículo y poder sin lugar a dudas discutir en lo que va de la semana respecto a la presentación de la clase. Si tuvieran alguna pregunta. Muy bien, entonces la clase está colgada, también se la dejo en el escritorio. Muchas gracias, buenas tardes.